Valentina colocó la última copa de cristal en la bandeja de plata y echó un vistazo al salón. El apartamento de Palermo no era el más grande de su edificio, pero tenía techos altos y amplias ventanas que daban a una tranquila calleja bordeada de jacarandás. Hoy esas ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el aire fresco de mayo y el susurro de las hojas. «Rosa, ¿puedes servir los canapés?», le dijo a la ama de llaves, que llevaba 5 años ayudándoles con las tareas domésticas. «Ahora mismo, señora Espinosa». «¿Y el señor aún no ha vuelto?». Valentina miró el reloj. Eran las 8 menos cuarto. Los invitados debían llegar a las 8, y Nicolás había prometido estar en casa 1 hora antes del comienzo de la recepción. «Llegará enseguida», respondió ella, aunque una ligera inquietud ya comenzaba a apoderarse de su alma. Nicolás siempre era puntual, especialmente cuando se trataba de reuniones de negocios, y esa noche era precisamente eso, una mezcla de celebración personal y obligaciones laborales. El 8º aniversario de su matrimonio caía en mitad de la semana, y habían decidido combinar la celebración con una reunión informal de los empleados de la revista y sus socios comerciales. Valentina fue al dormitorio para comprobar por última vez su aspecto en el espejo. El vestido azul oscuro de la diseñadora argentina Laura Costa le quedaba perfecto, resaltando la esbeltez de su figura, que mantenía gracias a sus clases regulares de yoga. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su cuello. Su único adorno eran unos pequeños pendientes de perlas, un regalo de su madre por su cumpleaños hacía muchos años. El sonido de la llave en la cerradura la hizo volverse. Nicolás entró en el vestíbulo con un gran ramo de rosas blancas y una elegante caja de la joyería. «Perdona por llegar tarde». Le dio un beso en la mejilla, oliendo a su habitual colonia y a un ligero aroma a cigarrillos. «He tardado mucho en elegir tu regalo. Sabes que no necesito cosas caras», dijo Valentina, aceptando el ramo. «Ya lo tenemos todo. Hoy es un día especial». Nicolás sonrió con esa sonrisa encantadora que una vez conquistó su corazón en la biblioteca de la universidad. 8 años es una cifra importante. Se cambió rápidamente y se puso un traje oscuro y una camisa blanca, peinándose cuidadosamente el cabello ligeramente canoso. A sus 38 años, Nicolás seguía siendo muy atractivo, alto, en forma, con expresivos ojos marrones y los modales seguros de un exitoso hombre de negocios. Los primeros en llegar fueron Diego y Carolina. Diego Morantes llevaba 4 años trabajando como asistente de Valentina y conocía todos los entresijos de la industria de la moda de Buenos Aires mejor que ella misma. Moreno, delgado, de mirada atenta y con un sentido impecable del estilo, era indispensable en el trabajo y, como sospechaba Valentina, estaba secretamente enamorado de ella, aunque nunca lo había demostrado. «Valentina, estás guapísima», dijo, tendiéndole una botella de Malbec caro. «Este color te sienta muy bien». Carolina Vegas abrazó a su amiga con más fuerza de lo habitual. Eran amigas desde la Universidad de Medicina, donde Valentina estudiaba periodismo y Carolina, terapia. Pelirroja y enérgica, siempre había sido la voz de la razón en su amistad. «¿Qué tal en la clínica?», preguntó Valentina mientras le servía vino a su amiga. «Lo de siempre. La gente se pone enferma y yo la trato. ¿Y cómo va la revista?». «La tirada está creciendo, los anunciantes están contentos. Nicolás está pensando en ampliarla». Poco a poco, el apartamento se fue llenando de invitados. Llegaron los fotógrafos con los que trabajaba la revista, representantes de agencias de publicidad, varios propietarios de boutiques que compraban regularmente espacios publicitarios en Elegance. El ambiente era distendido. La gente bebía vino, probaba los aperitivos que había preparado Rosa y comentaba las últimas noticias de la industria de la moda. «Valentina, ¿has visto la nueva colección de Paloma Torres?», preguntó Ricardo, uno de los fotógrafos más famosos de la ciudad. «Quiere organizar un desfile el mes que viene.
Diego ya se ha puesto en contacto con su agente, respondió Valentina. Tenemos previsto hacer un reportaje sobre ella en el número de junio. Hacia las 9 de la noche apareció Isabel Ramírez. Valentina la vio en el pasillo. Una chica alta con un vestido negro ajustado subía lentamente las escaleras, agarrándose a la barandilla con los movimientos precisos de una modelo profesional. Isabel tenía el pelo largo y castaño, unos expresivos ojos verdes y esa gracia especial que distingue a las personas acostumbradas a la atención de las cámaras. «Buenas noches, señora Espinosa», dijo, entregándole un ramo de tulipanes rojos. «Gracias por la invitación. Me alegro mucho de que hayas podido venir», respondió Valentina, aunque no recordaba haber invitado a Isabel personalmente. «Yo le pedí que viniera», explicó Nicolás, apareciendo con una copa de champán para la invitada. «Isabel posará para nuestro número de verano». Valentina asintió con la cabeza mientras observaba cómo su marido le ofrecía galantemente la copa a la joven. No había nada de extraño en ello. Nicolás siempre había sido un anfitrión cortés y trabajar con modelos formaba parte de su negocio. Pero algo en la forma en que se detuvo su mirada en Isabel hizo que Valentina se pusiera en guardia. «¡Qué vestido tan bonito!», dijo Isabel, mirando el atuendo de la anfitriona. «¿Laura Costa?» «Sí, exactamente. Tiene buen ojo». «Es una costumbre profesional. Qué pendientes tan elegantes, combinan perfectamente con el color del vestido». Isabel hacía cumplidos con naturalidad, sin exagerar, pero Valentina percibió en ellos cierta calculadora. La joven parecía estudiarla, memorizando cada detalle. El tiempo pasaba, los invitados se relajaban poco a poco y las conversaciones se hacían más animadas y alegres. Carolina charlaba con Diego sobre los últimos estrenos teatrales. Ricardo discutía con sus colegas las novedades técnicas en fotografía. Nicolás se acercaba de vez en cuando a diferentes grupos de invitados, manteniendo conversaciones, como correspondía al anfitrión. Hacia las 10 de la noche, pidió la atención de todos. «Amigos», dijo, golpeando ligeramente la copa con una cucharilla. «Hoy es un día especial para nuestra familia. Hace 8 años Valentina aceptó ser mi esposa, y esa decisión cambió mi vida para mejor». Los invitados se callaron y se volvieron con interés hacia los anfitriones. Valentina sintió que se le enrojecían ligeramente las mejillas. No le gustaba ser el centro de atención. «A lo largo de estos años hemos logrado muchas cosas juntos», continuó Nicolás. «La revista ha tenido éxito, hemos construido una casa en la que nos sentimos bien, y hoy quiero regalarle a mi esposa algo especial». Sacó de su bolsillo una elegante caja de terciopelo azul oscuro con el sello dorado de una famosa joyería. Los invitados aplaudieron, y algunos exclamaron con admiración. «Nicolás, no tenías por qué», susurró Valentina mientras cogía la caja. «Ábrela», le pidió él en voz baja, con un tono inusualmente solemne en su voz. Valentina abrió con cuidado el cierre. Dentro, sobre seda blanca, había un collar impresionante, una fina cadena de oro con 5 grandes esmeraldas en una elegante montura. Las piedras brillaban a la luz de la lámpara de cristal, reflejando destellos verdosos. «Dios mío», suspiró ella, «es increíblemente bonito». «Es una pieza antigua del siglo XIX», explicó Nicolás, sacando con cuidado el collar de la caja. «Es obra de un maestro de Madrid. Las piedras son naturales, esmeraldas colombianas». Se colocó detrás de su esposa y le abrochó el broche. Las esmeraldas se posaron sobre las clavículas de Valentina, completando su imagen y dándole una elegancia real. «Es impresionante», dijo Carolina, pero Valentina percibió una nota apenas perceptible de sorpresa en su voz. Los invitados volvieron a aplaudir, expresando su admiración por el regalo. Valentina se volvió hacia su marido y le besó. «Gracias, cariño, es realmente precioso». «Te mereces lo mejor», respondió él, y en ese momento ella creyó en la sinceridad de sus palabras. Pero, mientras recibía las felicitaciones de los invitados, Valentina se fijó
en cómo Isabel miraba fijamente el collar. La joven estaba de pie junto a la ventana, con una copa de champán a medio beber en la mano, y sus ojos verdes no se apartaban de la joya. Había algo más que simple curiosidad o admiración por un objeto bonito en su mirada. Parecía que memorizaba cada detalle. Estudiaba la forma de las piedras, el diseño de la montura. «Qué gusto tan exquisito tiene su marido», dijo Isabel acercándose. «Las esmeraldas resaltan maravillosamente el color de sus ojos». «Sí, Nicolás sabe elegir muy bien los regalos», respondió Valentina tocando mecánicamente las piedras. «¿Dónde encontró una belleza así? ¿En algún lugar especial?» La pregunta le pareció extraña a Valentina, pero no le dio importancia. «No lo sé, no me lo dijo. Quizás en una tienda de antigüedades». Isabel asintió y se alejó hacia otros invitados, pero Valentina aún captó varias veces su mirada dirigida hacia el collar. «Es una joya muy cara», dijo Carolina en voz baja, acercándose a su amiga al final de la velada. «Seguramente vale más que mi coche». «¿De verdad es tan cara? Las joyas antiguas con piedras como estas. Creo que unos $10,000 o incluso más». Los invitados comenzaron a marcharse alrededor de la medianoche. Diego ayudó a recoger la vajilla, como siempre, atento y solícito. Isabel fue una de las últimas en irse, agradeciendo una vez más la hospitalidad y deseando felicidad en la vida familiar. «Nos vemos en el rodaje», dijo ella, estrechando la mano de Valentina. «Por supuesto», respondió ésta, acompañando a la joven hasta la puerta. Cuando se marchó el último invitado, Valentina se quitó los zapatos con alivio y se dirigió al dormitorio. El collar era más pesado de lo que parecía a primera vista y su cuello estaba un poco cansado por el peso inusual. Desabrochó con cuidado el cierre y guardó la joya en su joyero, una antigua cajita de madera con tapa tallada que le había regalado su abuela. Las esmeraldas descansaban hermosamente sobre el terciopelo rojo junto a otras joyas, el anillo de bodas que se quitaba por la noche, unos pendientes de perlas, varias cadenas y una pulsera. «Ha sido una velada preciosa», dijo Nicolás al entrar en el dormitorio y desabrocharse la camisa. «Sí, los invitados quedaron satisfechos. Gracias por el regalo, es realmente precioso». «Quería que tuvieras algo especial», respondió él sin mirarla. «Algo que resaltara tu belleza». Valentina cerró el joyero con una pequeña llave y lo guardó en su lugar habitual, en el cajón del tocador. Mañana encontraría tiempo para ver el collar a la luz del día, para apreciar toda su belleza sin prisas y sin la atención de los demás. Valentina se despertó con el suave ruido de la lluvia fuera de la ventana. El jueves prometía ser intenso. Por la mañana, reunión en la redacción. Por la tarde, encuentro con representantes de una nueva marca de cosméticos. Y por la noche, cena de negocios en el restaurante Cabaña Las Lilas, con inversores interesados en las posibilidades publicitarias de la revista. Este tipo de reuniones exigían una apariencia impecable, y Valentina pensó inmediatamente en su nuevo collar. Nicolás ya se había ido a trabajar. Su lado de la cama estaba cuidadosamente hecho, y en la mesita de noche había una nota. «Llegaré tarde. Tengo una reunión con los proveedores de papel. Te quiero. N». Siempre dejaba notas así cuando se iba temprano. Era uno de los bonitos hábitos de su vida familiar. Después de ducharse, Valentina se sentó frente al tocador para maquillarse. Decidió que un collar de esmeraldas quedaría perfecto con el traje gris de Hugo Boss. Las piedras combinarían muy bien con sus ojos verde oscuro y le darían el toque de elegancia necesario para una reunión importante. Abrió el cajón del tocador y sacó una caja tallada. Giró la pequeña llave, abrió la tapa y se quedó paralizada. Sobre el terciopelo rojo había un anillo de compromiso, unos pendientes de perlas, 2 cadenas de oro y una pulsera con rubíes, un regalo por su 30º cumpleaños, pero el collar de esmeraldas no estaba. «Qué raro», murmuró mientras revisaba las joyas.
Recuerdo perfectamente que lo puse aquí. Valentina cerró el joyero y revisó minuciosamente todo el tocador. Comprobó todos los cajones. Quizás ayer, con las prisas, había puesto el collar en otro sitio que no era el habitual. Buscó en las mesitas de noche, miró en el armario, revisó los bolsillos del vestido que había llevado en el aniversario. Nada. Su corazón comenzó a latir más rápido. El collar era demasiado caro como para simplemente perderse. Valentina revisó metódicamente todo el dormitorio y luego pasó al salón. Quizás anoche, al quitarse la joya, se distrajo con algo y la guardó en otro lugar. Rosa. Llamó a la ama de llaves. Rosa Méndez llevaba 5 años trabajando para ellos. Era una mujer de unos 50 años, concienzuda y honesta. Valentina confiaba plenamente en ella. Sí, señora Espinosa. Rosa, ¿has visto mi collar nuevo? ¿El que me regaló mi marido por nuestro aniversario? ¿El de piedras verdes? ¿El de esmeraldas? Repitió Rosa secándose las manos en el delantal. Era muy bonito. No, no lo he visto. ¿Dónde lo ha buscado? Por todas partes. Recuerdo que lo guardé en el joyero, pero allí no está. Quizás lo dejó en el baño. O en el salón. Durante la siguiente media hora registraron juntos el apartamento. Revisaron los sofás del salón, todas las estanterías del baño, incluso miraron debajo de las camas y en los armarios de la cocina, aunque era absurdo. El collar no estaba por ninguna parte. No se preocupe tanto, señora, dijo Rosa al ver la cara de disgusto de la dueña. Seguramente solo ha olvidado dónde lo puso. Cuando deje de pensar en ello, aparecerá solo. Quizás, respondió Valentina, pero su inquietud iba en aumento. Llegó tarde a la reunión y se sintió distraída todo el día. Sus pensamientos volvían constantemente al collar perdido. ¿Dónde podría estar? ¿Acaso alguno de los invitados al aniversario se lo había llevado? Pero eso parecía increíble. Todos los invitados eran personas de confianza, compañeros de trabajo y amigos. Durante el desayuno del viernes, Valentina decidió contarle a Nicolás lo de la desaparición. «Sabes, no encuentro el collar que me regalaste», dijo mientras untaba mantequilla en una tostada. «Lo he buscado por todas partes». Nicolás levantó la vista del periódico Clarín, que estaba leyendo mientras tomaba café. «¿No lo encuentras? ¿Dónde has buscado?» «Por todas partes. No está en el joyero, aunque recuerdo perfectamente que lo guardé allí el miércoles por la noche. He registrado todo el apartamento». «Quizás lo pusiste en otro lugar y lo olvidaste», sugirió él, volviendo al periódico. «Tuviste una noche muy ajetreada, con muchos invitados, podrías haberte distraído. Pero recuerdo haber cerrado la caja con llave». «La memoria a veces falla», se encogió de hombros Nicolás. «No te preocupes tanto. Seguro que lo encontrarás cuando dejes de buscarlo». A Valentina le pareció extraña su tranquilidad. Si se hubiera perdido algo tan valioso, esperaría que él estuviera más preocupado. Pero tal vez los hombres simplemente reaccionan de manera diferente ante este tipo de situaciones. «¿Recuerdas dónde compraste ese collar?», preguntó ella. «Quizás haya algún documento o foto». «En una tienda de antigüedades en la calle Defensa», respondió Nicolás sin levantar la vista. «Pero, ¿qué más da? El collar estará en casa. Solo quiero saber el valor exacto, por si acaso». «¿Para qué necesitas un seguro para las joyas? Ya lo tenemos todo asegurado». La conversación llegó a un punto muerto. Nicolás claramente no quería continuar. Tenía prisa por ir al trabajo. Besó a su esposa en la mejilla y se marchó, dejando el periódico sin terminar sobre la mesa. En la oficina de la revista, Valentina intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente al collar perdido. Estaba revisando los bocetos de los artículos para el número de julio cuando Diego llamó a la puerta de su despacho. «¿Tienes un momento?», preguntó entrando con una carpeta de documentos. «Claro, pasa». Diego cerró la puerta, algo inusual en él. Normalmente dejaba la oficina abierta durante las conversaciones de trabajo.
Valentina, tengo que decirte algo, comenzó con cautela. No sé si debería, pero creo que debes saberlo. ¿De qué se trata? Diego se quedó callado, buscando claramente las palabras adecuadas. Ayer estuve en la presentación de la nueva colección de Martina López. Había mucha gente de nuestro sector. Y, bueno, ya sabes cómo le gusta a la gente cotillear. Diego, sé franco. Se habló de Nicolás, soltó, de que tiene una aventura con una de las modelos que trabajan con la revista. Valentina sintió que se le enrojecían las mejillas. ¿Qué se decía exactamente? Decían que los habían visto juntos en varios sitios, en una cafetería de Puerto Madero, en la librería Ateneo. Al parecer se comportan de forma íntima. ¿Quién lo decía? Carla Vargas, la fotógrafa. Trabaja con diferentes publicaciones y conoce bien el mundillo. Normalmente no difunde rumores sin más. Diego estaba claramente incómodo con esta conversación, pero Valentina vio que consideraba necesario advertirla. ¿Y quién es esa modelo?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Carla no dijo su nombre, pero dijo que es joven, tiene el pelo castaño y trabaja principalmente con revistas de moda. Valentina pensó inmediatamente en Isabel. La descripción encajaba y recordaba cómo la chica había mirado atentamente el collar en el aniversario. Diego, ¿entiendes que puede ser solo un rumor? A la gente le gusta inventar romances donde no los hay. Claro que lo entiendo, asintió él. Por eso dudaba si decírtelo. Pero pensé que era mejor que lo supieras tú antes de que te lo contara otra persona. Gracias por tu sinceridad. Valentina, no quiero destruir tu familia. Quizás todo esto sea una tontería. Quizás, asintió ella, pero su corazón latía con fuerza. Después de que Diego se marchara, Valentina no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos iban y venían entre el collar desaparecido y los rumores que había oído. ¿Era posible que hubiera una conexión entre estos acontecimientos? Pero eso parecía demasiado increíble. Durante la pausa para comer, se reunió con Carolina en su cafetería favorita, Tortoni, en el barrio de San Telmo. Su amiga ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando una revista médica. «No tienes buen aspecto», dijo Carolina cuando Valentina se sentó a su lado. «¿Qué te pasa?» «Muchas cosas», suspiró Valentina. «Primero desapareció el collar que me regaló Nicolás. Busqué por todo el apartamento, pero no lo encontré por ninguna parte». «¿Cómo desapareció?» «Recuerdo perfectamente que lo guardé en el joyero el miércoles por la noche, y el jueves por la mañana ya no estaba allí. Nicolás dice que puede que haya olvidado dónde lo puse, pero no soy una anciana». «¿Y qué más? Has dicho muchas cosas». Valentina le contó la conversación con Diego. Carolina escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y crees que estos acontecimientos están relacionados?», preguntó cuando Valentina terminó. «No lo sé. Quizás solo estoy volviéndome loca por las sospechas». El camarero trajo el pedido. Café cortado para las 2 y medialunas para Carolina. Se quedaron en silencio, mirando a los transeúntes que se apresuraban fuera de la ventana. «Escucha», dijo Carolina finalmente. «Entiendo que estés molesta, pero no hay que sacar conclusiones precipitadas. El collar puede estar en algún lugar de la casa y los chismes, bueno, ya sabes cómo es la gente en tu industria. Pueden inventar una novela a partir de un encuentro casual en un café. ¿Y si es verdad? Entonces hay que averiguarlo, en lugar de torturarse con conjeturas. Eres periodista, sabes buscar información. ¿Me estás proponiendo que espíe a mi propio marido? Te propongo que descubras la verdad. Si Nicolás te es fiel, no tendrás motivos para preocuparte, y si no, es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia». Carolina tenía razón, pero a Valentina le repugnaba la sola idea de espiar. 8 años de matrimonio tenían que significar algo. Tenían que ser la base de la confianza. «En cuanto al collar», continuó Carolina, «¿por qué no lo buscas otra vez con más detenimiento?
Revisa los bolsillos de toda la ropa, los bolsos. A veces las cosas se encuentran en los lugares más inesperados. Ya he buscado en todas partes. Entonces espera un poco. Si no lo encuentras en una semana, puedes presentar una denuncia en la policía. ¿En la policía? ¿Por una joya? Valentina, si tus sospechas sobre el valor son ciertas, se trata de un robo de varios miles de dólares. La policía debe ocuparse de ello. Después de reunirse con su amiga, Valentina regresó a la oficina. El resto del día lo pasó realizando tareas rutinarias. Editó un artículo sobre las tendencias de primavera, discutió con Diego el calendario de rodajes para la semana siguiente y llamó a los anunciantes. El trabajo le ayudó a distraerse de los pensamientos inquietantes. Por la noche, en casa, volvió a registrar minuciosamente el apartamento. Revisó todos los bolsillos de la ropa del armario, miró en los bolsos que había usado esa semana e incluso revisó la ropa de cama. El resultado fue el mismo. El collar no estaba por ninguna parte. Nicolás volvió tarde, cansado y callado. ¿Cómo ha ido la reunión?, le preguntó Valentina mientras él calentaba la cena en el microondas. Bien. Los proveedores quieren subir los precios del papel. Tuve que regatear. Y no he encontrado el collar. No te preocupes, ya aparecerá, dijo él sin volverse. Su indiferencia le partió el corazón. De verdad no le importaba la pérdida de un regalo tan caro que él mismo había elegido. Nicolás, ¿recuerdas bien dónde compraste ese collar? Ya te lo he dicho, en la calle Defensa. ¿Cómo se llama la tienda? Se quedó callado, masticando la carne. Anticuario Colonial, creo. ¿Por qué? Solo quiero saber los detalles del seguro. ¿Para qué lo necesitas? El collar está en casa, solo que se ha perdido temporalmente. En su voz se percibía irritación, lo que hizo que Valentina se callara. Pero la decisión estaba tomada. Mañana iría a la calle Defensa y encontraría esa tienda de antigüedades. Necesitaba saber el valor exacto del collar y obtener los documentos para la compañía de seguros. Y, de paso, quizá averiguar si Nicolás realmente lo había comprado allí. Por la noche, Valentina tardó mucho en conciliar el sueño. Acostada junto a su marido, que dormía profundamente, pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía solo una semana era una esposa feliz, orgullosa de los éxitos de su marido y de su negocio común. Ahora sospechaba que la engañaba y no podía encontrar el costoso regalo que él le había dado. Quizás Carolina tenía razón y ella estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Quizás el collar realmente se había perdido en algún lugar de la casa y los rumores sobre Nicolás eran solo el resultado del aburrimiento de los chismosos. Pero su intuición le decía lo contrario. Algo había cambiado en el comportamiento de su marido, aunque no podía decir exactamente qué. Se había vuelto más distraído, se quedaba más tiempo en el trabajo y se interesaba menos por sus asuntos. Antes lo achacaba al cansancio y a los problemas del trabajo, pero ahora esas pequeñas cosas se sumaban para formar un panorama inquietante. Al quedarse dormida por la mañana, Valentina decidió firmemente que al día siguiente empezaría a buscar respuestas a sus preguntas. Y lo primero que haría sería ir a la tienda de antigüedades de la calle Defensa. El sábado por la mañana, Valentina recorrió la calle Defensa desde la Plaza San Telmo hasta el puerto, parando en cada tienda de antigüedades. No encontró Anticuario Colonial. Es más, los vendedores de las 3 tiendas que visitó le aseguraron que nunca habían oído hablar de una tienda con ese nombre en la zona. «¿Quizás en otra calle?», sugirió una anciana en la tienda Reliquias del Pasado. «¿O es otro nombre?», respondió Valentina, pero en su interior crecía la inquietud. ¿Por qué Nicolás le había dado información inexacta? Quizás simplemente había confundido el nombre o la dirección. Pero algo le decía que no se trataba de un simple lapsus de memoria. Esa misma tarde se celebraba la presentación de la nueva colección del joven diseñador Luis Mendoza en el Hotel Alvear Palace.
Este tipo de eventos eran una parte importante del trabajo de la revista. Era necesario mantener relaciones con diseñadores, fotógrafos y modelos y estar al tanto de las tendencias. Valentina no quería ir, pero no podía perderse la presentación. El Hotel Alvear Palace, en el barrio de Recoleta, siempre había impresionado por su lujo. Las columnas de mármol, las lámparas de cristal y las alfombras persas creaban una atmósfera de elegancia antigua. En el gran salón se reunieron representantes de la industria de la moda de la ciudad, diseñadores, periodistas, propietarios de boutiques, modelos. Valentina eligió para esa noche un sobrio vestido negro del diseñador local Pablo Ramírez y unos pendientes de perlas. Sin el collar de esmeraldas, el look parecía incompleto, pero no había nada que hacer. Las joyas seguían sin aparecer. La presentación comenzó a las 8 de la tarde. Las modelos mostraron la colección Tango Urbano, una mezcla de motivos clásicos argentinos con siluetas modernas. Valentina tomaba notas para un futuro artículo cuando vio una figura familiar al otro lado de la sala. Isabel Ramírez estaba rodeada de varios hombres con trajes caros, con una copa de champán en la mano. Llevaba un elegante vestido burdeos con un escote pronunciado y, alrededor del cuello, Valentina se quedó paralizada. En el cuello de Isabel brillaba su collar de esmeraldas. Su corazón latía tan fuerte que parecía que toda la sala lo oía. Valentina parpadeó, pensando que era una alucinación provocada por el estrés de los últimos días. Pero no, definitivamente era su collar. Una fina cadena de oro, 5 grandes esmeraldas en una elegante montura, el mismo diseño, la misma forma de las piedras. Isabel pareció sentir su mirada y se volvió. Sus ojos se encontraron a través de la sala. La chica sonrió, no con una simple sonrisa de cortesía, sino con una sonrisa especial, con un toque de superioridad. Luego pasó lentamente los dedos por el collar, como si quisiera asegurarse de que Valentina lo viera. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó una voz a su lado. Se dio la vuelta. Junto a ella estaba Mónica Salas, editora fotográfica de una de las revistas competidoras. «Sí, estoy bien», respondió Valentina tratando de recomponerse. Solo estaba pensando en la colección. «Es un trabajo interesante, ¿verdad? Mendoza tiene mucho talento». Valentina asintió sin escuchar. Toda su atención estaba puesta en Isabel, que ahora hablaba con un hombre alto vestido con un traje gris. La joven se ajustó el collar varias veces, llamando claramente la atención de su interlocutor. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado demostrativos. «Lo siento, tengo que hablar con alguien», le dijo Valentina a Mónica y se dirigió al otro lado de la sala hacia Isabel. Pero cuando se acercó, la chica se estaba despidiendo de sus interlocutores y se dirigía hacia la salida. Valentina quería llamarla, pero ¿qué podía decirle? ¿Acusarla de robo en medio de un evento social? ¿Exigirle que le devolviera el collar sin pruebas de que le pertenecía? Isabel se detuvo junto al guardarropa para coger su número. Valentina se acercó a ella. «Buenas noches, Isabel». «Oh, señora Espinosa». La joven se volvió con una sonrisa. «¡Qué casualidad! Una presentación maravillosa, ¿verdad?». «Sí, una colección muy interesante». Valentina se esforzó por mantener la calma. «¿Qué collar tan bonito lleva?». «Gracias». Isabel se tocó las esmeraldas. «Un regalo de una persona especial». En su voz se percibía una extraña entonación, una mezcla de desafío y placer. Era evidente que estaba disfrutando de la conversación. «Se parece mucho al que me regaló mi marido por nuestro aniversario», dijo Valentina, observando atentamente la reacción de la chica. «¿Verdad?». Isabel levantó una ceja. «¡Qué coincidencia! Seguramente estas joyas están de moda ahora». «Es posible». «¿Y dónde compró usted las suyas?». «No lo recuerdo con exactitud. Creo que en una tienda de antigüedades». El camarero le trajo a Isabel un abrigo ligero. Se lo echó sobre los hombros cubriendo el collar.
Ha sido un placer conocerla, señora Espinosa. Hasta pronto. Isabel se dirigió hacia la salida, dejando a Valentina junto al guardarropa con el corazón palpitando. No había ninguna duda. La chica llevaba su collar. Pero, ¿cómo había llegado a sus manos? Valentina pasó el resto de la presentación como en una nube. Aplaudió mecánicamente cuando el diseñador salió a saludar. Intercambió frases corteses con sus colegas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Repasaba mentalmente la conversación con Isabel, analizando cada palabra, cada entonación. Un regalo de una persona especial. ¿Qué podía significar eso? ¿Y por qué la chica le había mostrado el collar de forma tan ostentosa precisamente a ella? Valentina llegó a casa alrededor de las 11 menos cuarto. Nicolás estaba sentado en un sillón del salón, leyendo un resumen económico en internet en su tableta. ¿Cómo ha ido la presentación?, preguntó sin levantar la vista. Nicolás, tenemos que hablar. Algo en su voz le hizo prestar atención. Dejó la tableta y miró a su esposa. ¿Sobre qué? Sobre mi collar. Sé dónde está. ¿Lo has encontrado en casa? No, lo lleva Isabel Ramírez. Hoy, en la presentación de Mendoza. Nicolás se quedó callado unos segundos. Su rostro permaneció impasible, pero Valentina notó cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿Qué quieres decir? Llevaba mi collar, el mismo que me regalaste por nuestro aniversario. Valentina, ¿te das cuenta de cómo suena eso? Las joyas antiguas no son únicas, puede haber ejemplares similares. No similares, idénticos. Vi cada detalle, cada piedra. Era precisamente mi collar. Nicolás se levantó de la silla y se acercó a la ventana, dando la espalda a su esposa. ¿Me acusas de haberle regalado tu collar a otra mujer? Intento entender cómo llegó a sus manos. ¿Estás segura de que no te equivocas? Quizás el estrés por la pérdida te hace ver cosas que no existen. En su voz se percibía irritación, lo que alarmó a Valentina. Una persona inocente se habría sorprendido, se habría indignado y habría propuesto aclarar la situación, pero no se habría enfadado por la forma en que se planteaba la pregunta. Nicolás, mírame. Él se volvió. Su rostro estaba frío y tenso. Te estoy mirando. ¿Cómo llegó mi collar a manos de Isabel? No tengo ni idea, y no entiendo por qué has decidido que es tu collar. Porque lo recuerdo bien. Y porque Isabel se comportaba de forma extraña. Me enseñaba el collar de forma ostentosa, se lo arreglaba y me sonreía de una manera especial. Quizás solo esté orgullosa de tener algo bonito, o sabe de dónde ha salido. Nicolás se giró bruscamente hacia su esposa. Valentina, basta. Me estás acusando de robarte tu propio regalo. Es absurdo. No te estoy acusando. Intento comprenderlo. ¿Comprender qué? Que te estás volviendo loca por las sospechas. Su voz se elevó, lo cual era muy inusual en Nicolás. Normalmente controlaba sus emociones incluso en las situaciones más tensas. He visto mi collar en otra mujer. Es un hecho. Es tu imaginación o tu paranoia. Nicolás. ¿Qué Nicolás? Estás montando una escena de celos porque has visto un collar parecido en otra persona. No es digno de ti. ¿Una escena de celos?, repitió Valentina. No he hablado de celos. He hablado del collar. Pero la palabra ya había sido pronunciada y ahora flotaba en el aire entre ellos. Nicolás se dio cuenta de que había dicho más de la cuenta. Lo siento, no era mi intención. ¿Cuál era tu intención? Ninguna. Es solo que estoy cansado de estas sospechas. Primero pierdes el collar y me acusas de no ayudarte a buscarlo. Ahora lo ves en otra persona y insinúas que yo tengo algo que ver con ello. ¿Y tienes algo que ver? La pregunta quedó en el aire. Nicolás miró a su esposa y ella vio algo nuevo en sus ojos. No era amor ni ternura, como solía encontrar allí, sino frialdad e irritación. No puedo creer que me preguntes eso, dijo finalmente. Y yo no puedo creer que no me des una respuesta directa. Bien, respuesta directa. No, no le regalé tu collar a nadie más, y no entiendo cómo pudiste pensar eso. Las palabras sonaban correctas, pero el tono era poco convincente.
demasiado ensayado, demasiado formal. Entonces explícame cómo llegó a manos de Isabel. No llegó. Viste una joya parecida y decidiste que era la tuya. No hay más que explicar. Nicolás se dirigió hacia la salida del salón, pero Valentina lo llamó. ¿A dónde vas? A mi estudio. Tengo que trabajar. Aún no hemos terminado la conversación. En mi opinión, sí. Tú has expresado tus sospechas y yo te he dado una explicación. No hay nada más que hablar. Nicolás, espera. Hablemos tranquilamente de la situación. Quizás deberíamos ir juntos a ver a Isabel para ver el collar más de cerca. ¿Para qué? Para montar un escándalo a una chica que no tiene la culpa de nada. Para averiguar la verdad. La verdad es que estás celoso sin motivo y buscas confirmaciones para tus fantasías. La palabra Dao volvió a sonar, y ahora de forma deliberada. Valentina comprendió que su marido intentaba desviar la conversación, presentarla como una mujer irracional que sospechaba de la infidelidad de su marido por una tontería. De acuerdo, dijo lentamente. Supongamos que me equivoqué con el collar. Pero entonces explícame por qué me diste información errónea sobre la tienda de antigüedades. ¿De qué estás hablando? Estuve en la calle Defensa. La tienda Anticuario Colonial no está allí. Nadie ha oído hablar de ella. Nicolás se quedó paralizado en la puerta. Los segundos se alargaban como minutos. Quizás no recordé bien el nombre. O la dirección. O la dirección. Valentina. ¿Qué más da? Lo importante es que el collar se compró, se te regaló y ahora se ha perdido temporalmente. Se ha perdido temporalmente y ahora lo lleva otra mujer. Lleva un collar parecido. Daban vueltas en círculo. Nicolás no quería reconocer lo obvio, y ella no podía obligarlo a decir la verdad. ¿Sabes qué? Dijo él, dirigiéndose de nuevo hacia la salida. Tengo que pasar por la oficina, revisar algunos documentos para la reunión de mañana. Valentina miró el reloj. Es casi medianoche. ¿Qué reunión el domingo? Con los inversores. Solo pueden venir mañana. No me lo habías dicho. Se decidió en el último momento. Ya se estaba poniendo la chaqueta en el vestíbulo. Nicolás, quédate. Por favor, hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. No crees mis explicaciones, no se me ocurren otras. Es mejor que me vaya antes de que digamos cosas de las que luego nos arrepintamos. ¿Y si ya las hemos dicho? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué quieres decir? Que esta conversación ya ha aclarado muchas cosas. Por ejemplo, que me mientes. Sobre el salón, sobre el collar, probablemente sobre muchas otras cosas. Nicolás se dio la vuelta. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Ira? Valentina no supo identificarlo con certeza. Estás yendo demasiado lejos, dijo en voz baja. O no lo suficiente. Valentina, detente antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para nuestro matrimonio. Las palabras le golpearon como una bofetada. Valentina sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. ¿Me amenazas con el divorcio por hacerte preguntas incómodas? No te estoy amenazando. Estoy constatando un hecho. Si no confías en mí, nuestro matrimonio no tiene sentido. Y si me mientes, entonces tiene aún menos sentido. Estaban uno frente al otro en el vestíbulo, y Valentina de repente se dio cuenta de que no reconocía al hombre con el que había vivido durante 8 años. Esa mirada fría, ese tono duro, esa disposición a marcharse en lugar de resolver los problemas, todo eso le resultaba desconocido. Me voy, dijo Nicolás, abriendo la puerta. Volveré mañana por la noche. Durante ese tiempo, piensa si quieres salvar nuestro matrimonio o prefieres vivir en un mundo de sospechas y acusaciones. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Valentina se quedó sola en el silencioso apartamento, donde hasta hacía poco reinaba un ambiente de comodidad familiar y ahora flotaba un espíritu de desconfianza y mentiras. Se dirigió al salón, se dejó caer en el sillón donde hasta hacía poco estaba sentado su marido e intentó asimilar lo que había sucedido. La conversación confirmó sus peores temores.
Nicolás había mentido, eso era evidente. Había mentido sobre la tienda donde compró el collar. Quizás también había mentido sobre el collar en sí. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo fácil que había aceptado la ruptura, lo rápido que había convertido sus preguntas legítimas en sospechas y acusaciones, como si solo estuviera esperando una excusa para marcharse. Valentina se levantó y se acercó a la ventana. En la calle era una tarde de sábado normal. Pocos transeúntes, luces en las ventanas de las casas vecinas, el ruido sordo de los coches en la calle de al lado. Una imagen tranquila que contrastaba con la tormenta en su alma. Mañana hablaría con Carolina sin falta, y luego empezaría a buscar respuestas a sus preguntas por su cuenta. Si su marido no quería decirle la verdad, ella la descubriría por otros medios. La mañana del domingo comenzó con una llamada telefónica de Carolina. Valentina se despertó en el sofá del salón, donde se había quedado dormida al amanecer, sin esperar el regreso de su marido. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Ayer parecías muy triste». «Todo va mal», respondió Valentina frotándose el cuello dolorido. «Nicolás se ha ido de casa». «¿Qué ha pasado?». Valentina le contó lo de la presentación, el collar que llevaba Isabel, la conversación con su marido. Carolina escuchaba en silencio, intercalando de vez en cuando breves preguntas para aclarar algunos detalles. «¿Y dónde está ahora?», preguntó cuando terminó de contar. «No lo sé. Dijo que en la oficina, pero no le creo. ¿Qué documentos se pueden revisar un domingo a medianoche?». «Valentina, creo que es hora de actuar con decisión». «¿Qué sugieres?». «Contratar a un detective privado. Tengo un conocido, un ex policía, discreto, de confianza. Averiguará rápidamente qué pasa entre tu marido y esa modelo». Valentina se quedó callada, imaginándose a un desconocido siguiendo a Nicolás, fotografiándolo, recopilando pruebas comprometedoras. «No», dijo finalmente. «Es humillante. Contratar a un espía para que vigile a tu propio marido». «¿Y qué no es humillante? ¿Hacer la vista gorda ante la infidelidad? ¿Fingir que no pasa nada?». «No sé lo que está pasando. Por ahora solo tengo sospechas. Sospechas bastante serias. Tu collar en otra mujer, la mentira sobre la tienda de antigüedades, su extraño comportamiento. Pero siguen siendo sospechas, no hechos». Carolina suspiró al teléfono. «Está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer?». «Buscar información por mi cuenta. Soy periodista, sé cómo hacerlo. Pero ten cuidado, no le des a entender que estás investigando su vida». «Lo intentaré». Después de hablar con su amiga, Valentina preparó un café y se sentó frente al ordenador. Si quería descubrir la verdad, debía empezar por investigar a Isabel Ramírez. Encontrar a la chica en las redes sociales no resultó difícil. Isabel llevaba una vida activa en Instagram, donde publicaba regularmente fotos de sesiones fotográficas, eventos sociales y viajes. Tenía unos 15.000 seguidores, nada mal para una modelo principiante. Valentina revisó metódicamente las publicaciones de los últimos meses. Isabel solía hacerse fotos en restaurantes caros, vestía ropa de marca y se iba de vacaciones a Mar del Plata y Punta del Este. Para una chica de 24 años de la provincia, eso parecía demasiado lujoso. Las fotos de las joyas eran especialmente interesantes. A Isabel le encantaba lucir joyas, anillos, pulseras, pendientes. En una foto de la semana pasada, llevaba unos pendientes de oro con zafiros que, sin duda, costaban varios miles de dólares. La leyenda decía: «Los regalos de personas especiales hacen la vida más brillante». Personas especiales. La misma expresión que había utilizado ayer al hablar del collar. Valentina siguió hojeando, tratando de encontrar las primeras menciones sobre su trabajo con la revista Elegancia. Aparecieron hace unos 6 meses, en noviembre del año pasado.
Fue entonces cuando Isabel comenzó a publicar regularmente fotos de las sesiones fotográficas y a mencionar la revista en los pies de foto. Y más o menos al mismo tiempo, Nicolás empezó a quedarse a menudo hasta tarde en el trabajo. Valentina lo recordaba claramente, porque justo entonces estaban planeando un viaje en Navidad para visitar a sus padres en Córdoba, y ella tuvo que organizarlo todo sola debido a su constante ocupación. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás no. Valentina siguió estudiando el perfil de Isabel, prestando atención a las geolocalizaciones. La joven solía frecuentar las zonas más caras de la ciudad: Palermo, Puerto Madero, Recoleta. Varias veces se registró en el restaurante Cabaña Las Lilas, donde a Nicolás le gustaba celebrar sus reuniones de negocios. En una foto de enero de este año, Isabel estaba en la librería El Ateneo Grand Splendid con la leyenda Lectura Dominical. Valentina recordaba ese lugar, una de las librerías más bonitas del mundo, situada en el edificio de un antiguo teatro. A Nicolás también le gustaba ir allí, sobre todo los fines de semana. Diego decía que los habían visto juntos en la librería. ¿Era realmente el Ateneo? El estudio del perfil llevó más de 2 horas. Al final, Valentina elaboró una cronología aproximada. Isabel conoció la revista en noviembre, la colaboración activa comenzó en diciembre, y a partir de enero, la joven empezó a aparecer en lugares caros y a lucir joyas que claramente no estaban al alcance de una modelo principiante. Alrededor del mediodía, Valentina llamó a Diego. Sabía que él estaba en casa. El domingo era su día sagrado de descanso, que pasaba leyendo revistas de moda y experimentando con la cocina. «Hola», dijo él al oír su voz. «¿Qué tal? Ayer parecías un poco rara en la presentación». «Diego, necesito tu ayuda. ¿Podrías responder a algunas preguntas sobre Isabel Ramírez?» «Claro. ¿Qué ha pasado? Te lo explicaré luego. Dime, ¿cuándo empezó a trabajar con nuestra revista?» «Déjame pensar. La primera sesión fue en noviembre. Lo recuerdo porque estábamos haciendo la colección de invierno y ella vino con un vestido de verano». «¿Y quién la recomendó?» «Normalmente las modelos vienen a través de agencias o por recomendaciones». «Es una pregunta interesante. Normalmente soy yo quien negocia con las nuevas modelos, pero en el caso de Isabel, todo lo decidió Nicolás. Dijo que era una chica con talento y que deberíamos trabajar con ella». Valentina sintió un nudo en el estómago. «Es decir, ¿la trajo personalmente Nicolás?» «Parece que sí, aunque él dijo que la recomendó uno de sus amigos fotógrafos». «¿Qué fotógrafo?» «No lo recuerdo, o no me dijo el nombre». «Diego, ¿con qué frecuencia participa ella en las sesiones fotográficas?» «Bastante a menudo, casi todos los meses. Es inusual para una modelo nueva. Normalmente trabajamos con caras conocidas». «¿Y quién decide a quién invitar a las sesiones?» «Formalmente, tú y yo. Pero en el caso de Isabel, la iniciativa siempre partió de Nicolás. Decía que salía bien en cámara y que era popular entre los lectores». «¿Tenemos estadísticas sobre la popularidad de las modelos?» «No, siempre se ha determinado de forma intuitiva». La conversación con Diego confirmó las sospechas de Valentina. Isabel no apareció en sus vidas por casualidad, fue Nicolás quien la trajo, y desde entonces se convirtió en una participante habitual en las sesiones fotográficas, lo cual era realmente inusual. Después de hablar con el asistente, Valentina decidió comprobar otra versión. Abrió el ordenador de casa y entró en la banca online. Tenía acceso a la cuenta familiar, con la que se pagaban los gastos comunes, pero Nicolás también tenía una cuenta personal para operaciones comerciales. No tenía acceso a la cuenta personal de su marido, pero podía ver las facturas del teléfono. Estas llegaban al correo electrónico común, al que Valentina tenía acceso total. Abrió la carpeta con las facturas de telefonía móvil de los últimos 6 meses. Normalmente, Nicolás gastaba unos 300 pesos al mes en llamadas telefónicas, llamadas a clientes, proveedores, socios comerciales. Pero a partir de noviembre,
Las facturas casi se duplicaron. Valentina abrió el desglose de noviembre. En la lista de llamadas salientes apareció un número que se repetía con sorprendente regularidad, a veces varias veces al día, y las conversaciones duraban entre 20 y 30 minutos. Comprobó diciembre, el mismo número, aún más a menudo. Enero, febrero, marzo. El panorama no cambiaba. ¿A quién llamaba Nicolás con tanta frecuencia y durante tanto tiempo? Valentina anotó el número en un papel. Podría haber llamado simplemente para saber quién contestaba, pero le pareció demasiado arriesgado. ¿Y si llamar resultaba inapropiado? Decidió actuar de otra manera. En Internet existían servicios que permitían obtener información sobre el propietario de un número de teléfono. La mayoría eran de pago, pero algunos proporcionaban datos básicos de forma gratuita. El tercer sitio web dio resultado. El número estaba registrado a nombre de Isabel Soledad Ramírez. Valentina se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo el frío se extendía por su cuerpo. Ahora tenía pruebas. Nicolás había llamado a Isabel regularmente, casi a diario, durante los últimos 5 meses. Hablaba con ella durante horas. Ya no se trataba de una simple relación laboral. Imprimió varias páginas con el detalle de las llamadas telefónicas, en blanco y negro, fechas, horas, duración de las llamadas. Pruebas irrefutables de que entre su marido y la modelo existía una relación especial. Pero no sintió la victoria. En su lugar, Valentina sintió un vacío nauseabundo. Una cosa es sospechar y otra muy distinta es ver confirmadas tus peores temores. Se levantó del ordenador y se dirigió a la cocina. Se preparó un té con menta, tratando de calmar sus nervios. Fuera, era un domingo cualquiera. El sol brillaba a través de las nubes, los niños jugaban en el patio de la casa vecina, la vida seguía su curso, y en su mundo todo se derrumbaba. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. En la pantalla apareció el nombre de su marido. «Hola», dijo Valentina tratando de mantener un tono neutro. «Hola», la voz de Nicolás sonaba cansada. «¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» «Una larga reunión con los inversores. Acabo de terminar. ¿Cómo ha ido?» «Bien. Están dispuestos a invertir dinero en la expansión de la revista». Valentina no se creyó ni una palabra. Inversores un domingo, una reunión hasta las 3 de la tarde, cansancio en la voz. Todo eso podía explicarse por razones completamente diferentes. «¿Cuándo volverás a casa?» «Por la noche. Todavía tenemos que discutir los detalles del contrato». «De acuerdo. Nos vemos en casa». Valentina. «¿Sí?» Sobre la conversación de ayer. Quizás los dos nos emocionamos demasiado. Es posible. Discutamos la situación con calma cuando vuelva. De acuerdo. Después de terminar la conversación, Valentina se quedó sentada con el teléfono en la mano durante un buen rato. Nicolás quería discutir tranquilamente la situación. Pero, ¿qué sentido tenía discutir si él iba a seguir mintiendo? Por la noche, alrededor de las 8, oyó el sonido de unas llaves en la cerradura. Nicolás entró en el vestíbulo con un ramo de rosas amarillas en la mano. «Hola», dijo, tendiéndole las flores. «Son una disculpa por lo de anoche». Valentina aceptó el ramo y aspiró su aroma. Las rosas amarillas eran hermosas, pero por alguna razón no le provocaban la misma alegría que antes. «Gracias. ¿Cómo te ha ido el día?» «Productivo. Los inversores están dispuestos a invertir $200,000 en el proyecto». «Es una buena noticia». «Sí, podremos aumentar la tirada, contratar a nuevos empleados y ampliar la distribución geográfica». Nicolás hablaba con entusiasmo, pero Valentina lo escuchaba como si estuviera al otro lado de un cristal. Todas las palabras le parecían falsas, teatrales. «Valentina, sobre lo de ayer, me comporté mal. No debí haberme ido de casa». «¿Por qué te fuiste?» «Me enfadé. Me acusaste de cosas que no hice y no pude contenerme». «¿De qué cosas exactamente?»
que le regalé tu collar a otra mujer. Sonaba absurdo. Incluso si esa mujer realmente llevaba mi collar. Nicolás se quedó callado un momento mientras se servía whisky de la barra del salón. ¿Estás segura de que era tu collar? Absolutamente segura. Entonces tengo una explicación. Valentina se puso en guardia. ¿Cuál? Quizás alguno de los invitados a nuestro aniversario cogió el collar y luego se lo vendió o se lo regaló a Isabel. La versión era tan inverosímil que Valentina no sabía si reír o llorar. ¿De verdad crees que alguno de nuestros amigos robó mi collar y luego se lo dio a la modelo? ¿Por qué no? Una chica guapa, una joya cara. Valentina comprendió que esa conversación no llevaba a ninguna parte. Nicolás estaba dispuesto a inventarse cualquier explicación absurda con tal de no reconocer lo obvio. Está bien, dijo ella. Supongamos que todo fue así, pero entonces tengo otra pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué llamas tan a menudo a Isabel? Nicolás se quedó paralizado con la copa en los labios. El whisky se derramó y algunas gotas cayeron sobre su camisa. ¿De qué estás hablando? De las facturas telefónicas. He mirado el detalle. En los últimos 5 meses le has llamado casi todos los días. El rostro de su marido palideció. ¿Has revisado mis llamadas telefónicas? Se pagan con nuestra cuenta conjunta. Tengo derecho a saber en qué me gasto el dinero. Son llamadas de trabajo. Hablamos de rodajes, de planes para futuros números. Media hora cada día. A veces las conversaciones se alargan. ¿De qué se puede hablar media hora con una modelo? No es la redactora jefe ni la directora artística. Tiene ideas interesantes, una visión fresca de la industria. Valentina sintió cómo la ira hervía en su interior. Nicolás, basta de mentiras. No miento. Mientes. Mentiste sobre la tienda de antigüedades, mientes sobre el collar, mientes sobre las llamadas telefónicas. ¿Cuándo terminará esto? Nicolás dejó la copa sobre la mesa, se dio la vuelta y salió de la habitación sin terminar la conversación. El lunes comenzó como de costumbre. Nicolás se fue a trabajar temprano por la mañana, deseándole a Valentina un buen día, como si la conversación de ayer no hubiera tenido lugar. Se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina, pensando en qué hacer a continuación. Las pruebas de la infidelidad eran indirectas, llamadas frecuentes, comportamiento sospechoso, mentiras sobre la tienda de antigüedades. Pero faltaban pruebas directas. Carolina tenía razón al sugerir un detective privado, pero Valentina seguía considerando que era humillante. ¿Quizás valía la pena probar otro enfoque? En la oficina de la revista, el día transcurrió con la rutina habitual. Valentina editaba artículos, discutía con Diego los planes para el próximo número y atendía las llamadas de los anunciantes. Nicolás no apareció hasta la hora de la comida, explicando su retraso por una reunión con los proveedores. ¿Qué tal?, preguntó al entrar en su despacho. Bien, respondió Valentina sin levantar la vista del boceto del artículo. Valentina, sobre lo de ayer, quizás los dos nos emocionamos demasiado. Es posible. No quiero que nuestras diferencias personales afecten al trabajo. Por supuesto. Nicolás se quedó callado, esperando una respuesta más detallada, pero Valentina siguió ocupándose de sus asuntos. Finalmente, se marchó diciendo que tenía una reunión con unos clientes. Al final de la jornada laboral, Valentina tenía un plan. Si Nicolás realmente se estaba viendo con Isabel, tarde o temprano ella lo descubriría. Solo tenía que armarse de paciencia y seguirlo. Hacia las 5 de la tarde, le dijo a Diego que tenía una sesión con un nuevo fotógrafo y se marchó de la oficina. Pero en lugar de ir a la sesión, se sentó en su coche frente al edificio de la revista y se puso a esperar. Nicolás salió a las 7:30. Valentina lo vio subir a su Audi plateado y dirigirse, no hacia su casa, sino hacia el centro de la ciudad. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quizás sus sospechas eran ciertas? Siguió a su marido, manteniendo la distancia y tratando de no llamar la atención. En el denso tráfico vespertino de Buenos Aires no fue difícil.
Nicolás conducía con seguridad, sabiendo claramente a dónde se dirigía. Se detuvo cerca del edificio de la agencia de modelos Elite Models, en la calle Libertador. Valentina aparcó al otro lado de la calle, detrás de un gran todoterreno que ocultaba su coche de las miradas. Sacó las gafas de sol del bolso y se las puso, aunque el sol ya se estaba poniendo. Nicolás no salía del coche. Evidentemente estaba esperando a alguien. Los minutos se hacían eternos. Valentina sentía cómo le sudaban las manos y cómo le latía el corazón. Una parte de ella esperaba que solo se tratara de una reunión con alguno de sus socios, que todas sus sospechas resultaran infundadas. Pero en el fondo ya sabía lo que iba a ver. 15 minutos después, Isabel Ramírez salió del edificio de la agencia. Incluso desde lejos se podía ver cómo era. Su larga melena castaña ondeaba al viento, y su figura, enfundada en unos vaqueros ajustados y una blusa blanca, atraía las miradas de los transeúntes. La joven echó un rápido vistazo a la calle, vio el coche de Nicolás y se dirigió hacia él. Valentina observó cómo Isabel se sentaba en el asiento del copiloto, se inclinaba hacia Nicolás y se besaban. Un beso largo y apasionado, nada que ver con los besos entre socios de negocios. Se le revolvió el estómago. Ahora no tenía ninguna duda. Su marido tenía una aventura con una modelo que trabajaba en su revista, una aventura que llevaba ya varios meses. El coche de Nicolás arrancó. Valentina lo siguió, sintiéndose como un personaje de una película de detectives. Solo que en las películas todo eso parecía romántico y emocionante, mientras que en la realidad era simplemente humillante y doloroso. Para su sorpresa, Nicolás no llevó a Isabel a un restaurante o a una cafetería, sino a su barrio, Palermo. Es más, se dirigía directamente a su casa. Valentina comprendió que su marido contaba con que ella no estuviera en casa, ya que le había dicho que tenía una sesión con el fotógrafo. La descaro de este acto era sorprendente. Llevar a su amante a la casa familiar, al apartamento que habían amueblado juntos, donde guardaban los recuerdos de 8 años de vida en común. ¿Es que no tenía vergüenza? Nicolás aparcó cerca de la entrada de su edificio. Valentina se detuvo a la vuelta de la esquina desde donde se veían las ventanas de su apartamento en el 4º piso. Observó cómo se encendían las luces del salón y luego las del dormitorio. En su dormitorio, donde estaba la cama que habían elegido juntos en una tienda de muebles 5 años atrás. Donde estaba la ropa de cama que ella misma había comprado y lavado. Donde guardaban sus cosas comunes, sus recuerdos comunes. Valentina se sentó en el coche y miró las ventanas iluminadas de su casa, donde su marido la engañaba con una modelo de 24 años. Las lágrimas le subieron a los ojos, pero se obligó a no llorar. Las lágrimas después. Ahora había que llevar el asunto hasta el final. Esperó 20 minutos. Luego no pudo aguantar más. Tenía que verlo todo con sus propios ojos, obtener pruebas irrefutables. De lo contrario, Nicolás volvería a negarlo todo. Diría que ella tenía una imaginación enfermiza. Valentina salió del coche y se dirigió a la entrada. Le temblaban las piernas y tenía la boca seca. Subió al 4º piso, sacó las llaves y abrió silenciosamente la puerta de su apartamento. En el vestíbulo reinaba el silencio, pero desde el dormitorio llegaban voces apagadas y risas. Valentina se quitó los zapatos para que los tacones no chirriaran sobre el parqué y caminó con cuidado por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Valentina miró dentro y vio la escena para la que se había preparado, pero que aún así le golpeó como una bofetada. Nicolás e Isabel estaban tumbados en su cama, él sin camisa y ella en ropa interior. Se besaban y reían, disfrutando claramente de la intimidad. En la mesita de noche había 2 copas de vino. Nicolás había abierto una botella de su caro Beaujolais francés, que guardaban para ocasiones especiales. Y en el cuello de Isabel brillaba un collar de esmeraldas, el mismo collar que Nicolás le había regalado a Valentina por su aniversario apenas una semana antes.
Una pieza antigua del siglo XIX con esmeraldas colombianas, como él mismo decía. Valentina se quedó en la puerta y observó esa escena de intimidad doméstica en la que otra mujer ocupaba su lugar, en su casa, en su cama, con sus joyas. El dolor fue tan agudo que, por un instante, le pareció que el corazón se le había detenido. ¡Qué imagen tan conmovedora!, dijo al entrar en el dormitorio. La reacción fue instantánea. Nicolás se levantó de la cama tan bruscamente que volcó una de las copas. El vino tinto se derramó sobre la sábana blanca, dejando una mancha parecida a la sangre. «¡Valentina!», exclamó, agarrándose la camisa. «No es lo que piensas». «¿Y qué es, según tú?», preguntó ella con una calma gélida que la sorprendió a sí misma. «Solo estábamos discutiendo el contrato para el año que viene. ¿En la cama? ¿En ropa interior? ¿Con mi vino?». Isabel reaccionó de forma totalmente diferente a Nicolás. No se levantó de un salto, ni intentó cubrirse o justificarse. Al contrario, se sentó lentamente en la cama, echándose el pelo hacia atrás y arreglándose el collar. En sus movimientos no había ni vergüenza ni bochorno, solo triunfo y una especie de satisfacción depredadora. «Buenas noches, señora Espinosa», dijo con una sonrisa. «Qué sorpresa tan inesperada». «Para mí también», respondió Valentina sin apartar la mirada del collar. «Es especialmente agradable ver mis joyas en un contexto tan íntimo». «¿Sus joyas?». Isabel tocó las esmeraldas. «Pero si es un regalo de Nicolás, un regalo que me hizo por nuestro aniversario hace una semana». «Y a mí me lo regaló hace 3 días», respondió Isabel imperturbable. «Cuando estuve en tu casa en la fiesta y dije que me gustaba mucho el collar. ¿Verdad, Nicolás?». Se volvió hacia el hombre, que seguía de pie en medio de la habitación con la camisa en las manos, sin saber qué decir. «¿Nicolás?», repitió Valentina. «¿Es verdad?». «Valentina, puedo explicarlo todo». «No hay nada que explicar», intervino Isabel, levantándose de la cama y poniéndose descuidadamente la bata, la misma bata de seda que Nicolás le había regalado a Valentina el pasado 8 de marzo. «La situación me parece bastante clara. La descaro de la chica era sorprendente. No solo no se avergonzaba de que la hubieran pillado en la cama con un hombre casado, sino que claramente disfrutaba de lo que estaba pasando. En sus ojos brillaba la alegría de la vencedora». «¿Sabes que está casado?», preguntó Valentina. «Claro que lo sé, pero eso no le impide hacerme regalos y pasar tiempo conmigo. En nuestra casa». «En su casa», la corrigió Isabel. «Por lo que tengo entendido, el piso está a su nombre». Valentina comprendió que no se trataba de una joven ingenua seducida por un hombre experimentado. Isabel sabía perfectamente lo que hacía. Es más, disfrutaba humillando a la esposa legítima. «¿Y el collar también es suyo, ya que puede disponer de él?», preguntó Valentina. «Bueno, lo compró con su dinero», se encogió de hombros Isabel. «Tiene derecho a regalárselo a quien quiera. Primero me lo regaló a mí, luego me lo quitó y se lo regaló a usted». «No se lo quitó, se lo regaló de nuevo», rió la joven. «¿Acaso puede prohibirle a un hombre que sea generoso?». La cinismo de esas palabras conmocionó a Valentina. Isabel no solo no negaba lo obvio, sino que se burlaba de la situación. «Nicolás», se dirigió a su marido, «di algo». Por fin se puso la camisa y se volvió hacia su esposa. Tenía el rostro pálido, pero Valentina no vio arrepentimiento en sus ojos, sino ira. Ira por haber sido descubierto, por haber visto frustrados sus planes. «¿Qué quieres que diga?», preguntó él. «La verdad, al menos ahora. La verdad es que nuestro matrimonio lleva mucho tiempo muerto. Vivimos como vecinos en un piso compartido, no como marido y mujer. ¿Y eso te da derecho a engañarme? Me da derecho a buscar la felicidad donde pueda encontrarla». Valentina miraba al hombre con el que había vivido 8 años y no lo reconocía. La frialdad con la que hablaba de la traición le asustaba más que el hecho en sí. «¿Y el collar?», preguntó ella. «¿Qué collar?».
Me lo regalaste y luego se lo diste a tu amante. ¿Te parece normal? Nicolás se quedó callado un momento y luego dijo: quería complacer a Isabel. Le gustó mucho esa noche. Te compraré otro. Me comprarás otro, repitió Valentina, como si se tratara de una taza rota. Valentina, no montes una escena. Hablemos tranquilamente, como adultos. ¿Tranquilamente? Te he pillado en nuestra cama con tu amante, que lleva mi collar, y me propones hablar tranquilamente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Gritar, llorar, romper platos. Eso no cambiará nada. Isabel observaba la escena con evidente satisfacción. Se había cambiado de ropa, pero se había dejado el collar puesto. De vez en cuando se lo arreglaba, como para recordarse su victoria. ¿Sabe qué, señora Espinosa?, dijo acercándose al espejo y arreglándose el pelo. No culpe a Nicolás. Es solo un hombre que necesita atención y pasión. Y usted, bueno, usted se ha centrado en su carrera y ha olvidado lo que es ser mujer. Esas palabras le dolieron más que todas las anteriores. Valentina sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. ¿Qué ha dicho? Lo que todos piensan, pero no dicen en voz alta, continuó Isabel imperturbable. Te has convertido en una mujer de negocios y has olvidado tu feminidad. Pero los hombres necesitan otra cosa, necesitan pasión, juego, misterio, lo que una mujer joven puede darles. Cállate, dijo Valentina en voz baja. ¿Por qué? ¿La verdad duele? Mírate. Trajes estrictos, pelo recogido, nada de romanticismo. Vivís como socios de negocios, no como amantes. No es de extrañar que Nicolás busque calor en otros abrazos. Isabel, basta, intervino Nicolás. ¿Basta qué? Estoy diciendo la verdad. Esta mujer perdió a su marido por su propia frialdad y ahora se enfada conmigo. Valentina miró a la chica que había destruido su matrimonio y sintió cómo crecía en su interior no solo ira, sino auténtica furia. Pero junto con ella llegó también la comprensión de que era inútil discutir con gente así. No conocen ni la vergüenza ni la conciencia. Tienes razón, dijo ella con calma. Es cierto que perdí a mi marido, pero no por frialdad, sino porque confié durante demasiado tiempo en una persona que no lo merecía. Valentina, comenzó Nicolás. Cállate, lo interrumpió su esposa. Ya lo has dicho todo, con tus actos. Se volvió hacia Isabel. En cuanto a ti, querida, no te alegres demasiado. Los hombres que engañan a sus esposas, tarde o temprano engañan también a sus amantes. Es cuestión de tiempo. Ya lo veremos, sonrió Isabel. Mientras tanto, yo llevo las joyas que él me regala a mí, no a ti. Volvió a ajustarse el collar, y ese gesto enfureció definitivamente a Valentina. No físicamente. No iba a pelearse por un hombre con una chica de 24 años, pero moralmente había llegado al límite. Quédate con ese collar, dijo. Y con él también. Se merecen el uno al otro. Valentina, espera, dijo Nicolás cuando su esposa se dirigió hacia la salida. Hablemos sin testigos. ¿De qué vamos a hablar? Ya está todo dicho. No todo. Podemos arreglarlo todo. Valentina se detuvo en la puerta del dormitorio y se dio la vuelta. Su marido estaba de pie en medio de la habitación, desaliñado y lamentable. Y junto a él, segura y triunfante, su joven amante, con las joyas que él le había regalado a su esposa. ¿Arreglar?, repitió ella. ¿Qué exactamente? ¿El hecho de que me has estado engañando durante meses? ¿O que has traído a tu amante a nuestra casa? ¿O quizá que le has regalado mi collar? Te lo explicaré. No me expliques nada. Se lo explicarás al abogado. ¿Al abogado? Mañana por la mañana voy a pedir el divorcio y voy a exigir la mitad de todos los bienes, incluida la revista. El rostro de Nicolás cambió. La confusión desapareció y apareció la cautela. La revista está registrada a mi nombre, pero la creamos juntos. Yo invertí dinero, tiempo y esfuerzo, y tengo todos los documentos que lo demuestran. Será difícil de probar. No tan difícil como crees, especialmente si tengo testigos de tu infidelidad. Valentina sacó el teléfono y tomó varias fotos.
Nicolás con la camisa abierta, Isabel con su bata y su collar, copas de vino volcadas, la cama con manchas rojas. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Nicolás. «Recopilando pruebas para el proceso de divorcio, infidelidad con agravantes, en el hogar familiar, utilizando bienes adquiridos conjuntamente. No tienes derecho a fotografiarme sin mi consentimiento. Sí lo tengo, en mi propia casa». Valentina tomó varias fotos más, incluyendo un primer plano del collar que Isabel llevaba en el cuello. «Y esto», dijo, señalando la joya, «es una prueba material del robo de bienes gananciales». «¿Qué robo?», intervino Isabel. «Nicolás me regaló este collar». «Nicolás me lo regaló primero a mí, y luego lo robó y te lo dio a ti. Eso se llama apropiación indebida de bienes del cónyuge». «Valentina, no hace falta llevar a nadie a los tribunales», dijo Nicolás. «Resolvamos todo de forma amistosa». «¿De forma amistosa?», se rió ella. «¿Después de lo que he visto aquí? No, querido. Ahora todo se resolverá en los tribunales». Nicolás guardó silencio, calculando claramente cuánto le costaría el divorcio. «¿Y si rompo mi relación con Isabel?», preguntó finalmente. Valentina miró atentamente a su marido. En sus ojos no había ni amor ni pesar por lo sucedido. Solo cálculo, un intento de encontrar la salida menos dolorosa para él. «Es demasiado tarde», dijo ella. «Demasiado tarde». Valentina se dirigió hacia la salida del dormitorio. «¿A dónde vas?», preguntó Nicolás. «A recoger mis cosas. Hoy no me quedaré aquí». «¿Y a dónde irás?». «Eso ya no es asunto tuyo». En el vestíbulo, Valentina se detuvo para ordenar sus pensamientos. Tenía que llevarse solo lo imprescindible: documentos, algo de ropa, cosméticos. El resto lo podría recoger más tarde, con el abogado. Entró en su despacho y sacó los documentos de la caja fuerte: el pasaporte, el certificado de matrimonio, los papeles de la revista, los extractos bancarios. Todo eso le haría falta al abogado. Desde el dormitorio le llegaban voces apagadas. Nicolás e Isabel estaban discutiendo algo. Probablemente estaban planeando cómo salir de la situación actual. Que planifiquen. Valentina también tiene planes, y son mucho más serios de lo que ellos creen. Hizo una maleta con lo más necesario, cogió la bolsa con los documentos y salió del apartamento. Se detuvo en el rellano y miró la puerta tras la que habían pasado 8 años de su vida. Habían sido buenos años. Hasta esa noche los había considerado felices. Juntos habían creado una revista, viajado y hecho planes para el futuro. Pero resultó que todo ese tiempo había vivido a su lado un completo desconocido, capaz de traicionarla y mentirle. Valentina bajó las escaleras y se subió al coche. Tenía que ir a casa de Carolina. Su amiga no le negaría refugio durante unos días hasta que encontrara una nueva vivienda. Y mañana por la mañana al abogado. Una nueva vida comenzaba en ese mismo instante, sin mentiras, sin traiciones, sin un marido que regala las joyas de su esposa a sus amantes. Sería difícil dividir el negocio que habían creado durante años y empezar de nuevo a los 35 años. Pero ella lo lograría. En el semáforo, Valentina miró por última vez por el espejo retrovisor las ventanas de su antiguo apartamento. Las luces de la habitación seguían encendidas. Nicolás e Isabel probablemente seguían discutiendo lo sucedido, haciendo planes para el futuro. Que lo hagan. Ella construirá su futuro sin ellos. Y el primer paso será el divorcio con la división total de los bienes. Que Isabel se quede con ese collar, que siempre será un símbolo de traición. Valentina se comprará joyas nuevas con el dinero que recibirá tras la división de la revista.